grabar. La semana pasada tuvimos algún inconveniente con la parte de la conexión en el Zoom, ¿verdad? Sin embargo, ayer direcciones virtuales también y no tuvimos problema. Entonces vamos a comenzar muy rápidamente. Ya ustedes pudieron ver el programa de la materia que es gerencia de operaciones, ¿verdad? Saben cuáles son la misión y la visión de la escuela y aquí es meramente informativo, ¿verdad? Lo que el curso es bajo virtual, sin embargo, por las condiciones vamos a darlo casi que en su mayoría virtual, ¿verdad? Excepto cuando la cátedra exija, digamos, la presencia, lo vamos a hacer. Los objetivos ya ustedes pueden haberlo leído. Lo que sí me interesa es qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver el contenido programático del tema número 1, que es estrategia de operaciones y administración de procesos. Esto es un curso muy de ingeniería. Los administradores y los contadores van a tener algún problema de eficiencia en cuanto al manejo de conceptos. Entonces, les insto a leer para que vayan manejando esos tipos de conceptos que vamos a introducir en este curso. El primer tema, básicamente vamos a ver toda la estrategia de operaciones en diferentes empresas, por ejemplo, de manufactura, de servicios. Vamos a valorar lo que es la mano de obra y la estimación de tiempos estándar. Todos estos son temas muy prácticos. Sin embargo, muchos de los conceptos ustedes tienen que manejarlos al dedillo. Y entonces vamos hasta donde se pueda, a ver las exposiciones como vienen en cátedra y ustedes tienen los libros de consulta para poder manejar. Ese es el tema número 2. Tenemos la dirección de operaciones. Entonces vamos a ver el sistema push, el sistema lean, el sistema de manufactura sincronizada y lo de que es análisis de carga y planeación de la capacidad. El tema 3, vamos a ver la planeación agregada y de piso, el master planning, ¿verdad? El plan maestro de producción. Vamos a ver también el plan de requerimientos de materiales, que es el MRP, y el CRP, que es la planificación de requerimientos de capacidad. De igual forma, vamos a ver la asignación de cargas, secuenciamiento y la programación de piso. ¿Ok? Cada una de estas tienen algunas diferencias que ustedes tienen que valorar a la hora de resolver los ejercicios. ¿Ok? Entre lo que nos interesa, además de la parte metodológica, es cómo se va a evaluar este tema, este curso. Este curso tiene tres exámenes de 20 puntos cada uno, el 6 de mayo, 3 de junio y 8 de julio. Quizzes y tareas, 10%, y el proyecto de campo, un 30%, que es el que tiene mayor valor. Ah, sí, tengo que llevarme el carro, sí, es cierto. Está bien, por ahí. Ok, bueno. Recordemos entonces que este curso, donde está la pega, va a ser en el proyecto de campo. Tienen que hacer un buen proyecto de campo para ganar el curso, porque los exámenes no son muy manejables. Son ejercicios con un alto grado de dificultad. Entonces, ustedes tienen que jugársela en las tareas y los casos y en el proyecto de campo si quieren ganar los quizzes. ¿Qué vamos a hacer como para poder mantenerlos a ustedes durante eso? Vamos a hacer dos cosas. Uno es el hecho de que si salen mal en el primero, en el segundo examen, vamos a tratar de hacer el tercer examen con una curva, ya sea de 120, 140, para que ustedes puedan nivelar un poquito los exámenes. Pero eso depende de que ustedes eventualmente se pongan a estudiar, a dedicarse a eso. Y el segundo que vamos a hacer es que la nota que ustedes se van a poner en el proyecto
vamos a distribuirla de acuerdo a los porcentajes que ustedes trabajaron. Entonces, por ejemplo, ustedes en la portada me van a poner los nombres de las personas y me van a indicar si alguien trabajó al 100% o no. Eso implica que entonces los puntos podrían ser que ustedes se saquen un 80, pero que alguien no haya trabajado y entonces podemos repartir los puntos del que no haya trabajado entre los que sí trabajaron. Y puede ser que tengan un 100 en el trabajo. Entonces, ahí esas dos cosas vamos a tratar de hacer para que ustedes eventualmente se mantengan en clase y puedan ganar esta materia. Ahora, bien, y eso es lo que necesito. Necesito que me hagan el proyecto de campo. El proyecto de campo eh, van, es, digamos, una cuestión emprendedora. Eh, Ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Dice, consiste en un esfuerzo emprendedor de tal forma que van a iniciar su propia empresa en abril del 2023. El proyecto se realiza en grupos de 5 personas. En el caso de nosotros, que somos 11, entonces van a ser un grupo de 5 y otro grupo de 6. Entonces, ahora mismo se van a tener que poner de acuerdo y me dan las 5 personas y las 6 personas. Si alguien hace las 5 personas, ya por default, ya sé que las otras 6 conforman el otro grupo. La intención del negocio que ustedes van a desarrollar va a ser, Profe, sí, le enviamos los grupos por el grupo de WhatsApp. por WhatsApp. Así es. Un minuto. Ok, perdona. Eh, Ustedes lo mandan al WhatsApp, ya con solo que haya un grupo de 5, ya yo sé que el otro grupo es de 6. Bueno, la intención es que ustedes pueden hacer una empresa de producción y venta de productos de repostería en sus puntos de venta. Y se tiene que diseñar una idea durante todo el segundo semestre del 2023 para iniciar operaciones en el 2024. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a tener que diseñar la planta productora. Aquí dice que se ubica en la provincia de Sauceno, ubiquémosla en la provincia de Limón. Ustedes van a tener que diseñar la planta, la distribución, la operación y debe contar con 2 puntos de venta propios. O sea, la marca va a tener 2 puntos de venta propios y van a tener 3 puntos de venta a terceros. En los puntos de venta propio deben ubicarse en cualquier parte del país y dichos locales comercializarán los snacks de su propia planta productora. ¿Ok? Y venderá y distribuirá productos en 3 puntos de venta, en Alajuela, Heredia y San José. Esos ustedes lo pueden poner en donde ustedes quieran. No, no lo vamos a dejar a la libre. Y ustedes tienen que hacer un benchmarking eh, que no esté copiado, sino que ustedes lo hagan, ¿verdad? Y para lograr la distribución que se quiere saber cómo diseñar la operación, si con una flota propia o tercerizada, qué tipo de vehículos, todo eso debe estar en la propuesta. El plan tiene que tener entonces una investigación de mercados, tiene que traer un portafolio de los SKU que va a indicar por lo menos 3 familias de productos y 4 productos de cada familia. O sea, 3 familias de productos y 4 productos de cada uno de ellos. ¿Va? Deben diseñar las marcas, los empaques, ponerlo en fotos o figuras, ¿verdad? En el plan de operación de los puntos de venta a terceros, ustedes van a tener que hacer el portafolio de lo que es, digámoslo así, sus productos para poder comercializarlos. ¿Ok? Y deben cuantificarlo anual y mensual, ver todos los requerimientos de materiales que se requieren, hacer el master planning, ¿verdad? El plan mensual de control de inventarios y el reabastecimiento de materiales. Un minutito, ya los atiendo. Perdona, se tuve que atender a alguien. Bueno, les decía que ustedes van a tener que hacer en la herramienta
los pronósticos de las unidades anuales, mensuales. Sí. Tienen que hacer una proyección de cuántas unidades mensuales y anuales, de igualmente requerimientos de todos los materiales que necesitan, las materias primas, y hacer toda una planificación de inventarios, todo lo que se vio en métodos cuantitativos 1 y 2, lo pongan en práctica acá, ¿verdad? ¿Ok? Después de eso van a tener que hacer el plan de operaciones, o sea, cómo van a producir los diagramas de flujo, los diseños de instalaciones, el plan de producción, todos los planes que ustedes van a requerir, las compras de materiales, van a hacer los requerimientos de capacidad, cuánto tiene capacidad cada máquina y cuánto, todo tiene que estar muy unido a lo que ustedes tienen, a dónde van a comprar, cómo va a ser la producción, cuál es el secuenciamiento que tiene, dónde van a ser las bodegas, todo eso ustedes lo van a tener que diseñar. Y en el aspecto financiero, ustedes van a tener que manejar todos los gastos, todo lo que se incurra en el proyecto, ¿verdad? Toda la inversión que ustedes tienen que hacer, la propuesta de precios, cómo ustedes van a calcular los precios, las ventas proyectadas, hacer los estados de pérdidas y ganancias, los análisis de sensibilidad, van a ser una variable más sensible para ver cuál es el impacto y calcular el valor presente de cada una de esas. Por supuesto que cómo van a hacer esto, ¿verdad? Ustedes lo van a hacer en programación de Visual Basic, ¿ok? Tienen que presentar avances. Vea que el primer avance va, va a ser la parte 1 y 2 del plan y el segundo avance va a ser la parte A, B, C del punto 3 y A, B y C del punto 4. Todo esto va a ser en PowerPoint y eso es importante que ustedes vayan manejando qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Porque no es fácil, de una vez se lo digo, ¿verdad? Porque tienen que utilizar macros y todo. Además, deben contestar las preguntas del what is. Esos son una serie de preguntas que ustedes tienen que darle respuestas. Igual, todo eso bajo el simulador. Después, el viernes 30 de junio a medianoche, ustedes tienen que entregar el proyecto y se entrega en una carpeta de Google Drive en Metis, ¿verdad? Y el entregable, ahí está, ustedes lo pueden leer, qué es lo que tienen que hacer en ese entregable. Y ahí están todas las bases. Así es que le hacen bien lo que tienen que hacer. No lo dejen para última hora. ¿Cómo se va a evaluar? Se va a evaluar de la siguiente forma. 20% la defensa del proyecto a través de un videocaso. 55% el informe escrito para ver todo el uso de la herramienta en Excel, ¿verdad? De ese 55, el 10% que se califica en el primer avance y el 10% que se califica en el segundo avance, ¿verdad? Y el 25% va a ser la programación en Visual Basic. Y el 3 de julio, la semana del 3 de julio, ustedes van a tener 15 minutos para presentar el proyecto, ¿verdad? Así es que, y no durar más de 20 minutos en él. Y en el video tienen que aparecer todos y todos los miembros del grupo. Si no cumple con eso, se le va a dar un puntaje de 0. ¿Preguntas sobre el programa? ¿Preguntas sobre el programa? No, profe, todo Todo claro, claro. profe. Todo claro, pero tienen que leerlo bien y ponerse a estudiar en eso. Profe, en la parte de que usted dijo que algunas lecciones iban a ser presenciales, usted va a estar avisando cuándo van a ser esas lecciones, la lección antes. Así es, yo les aviso cuándo vamos a hacer la lección virtual. Perdón, presencial. Un minutito. Ok, entonces,
Vamos a comenzar la materia. De una vez se los digo. Tienen que estudiar. Tienen que ponerse las pilas. Porque no es así tan fácil esta materia, ¿verdad? Así es que pónganse las pilas. Tal vez ustedes dicen que los estoy, ¿cómo se llama? Asustando, pero no, no. Les estoy advirtiendo que estudien mucho, practiquen mucho para que se puedan enfrentar al examen, a los exámenes y a lo que es la materia como tal. Ok, vamos a ver. Profe, una pregunta. Sí, Bueno, es que no sé si lo dijo o no escuché porque yo venía llegando a la casa apenas. ¿Los exámenes iban a ser presenciales? los exámenes van a ser virtuales. Ah, ok. Vamos a hacerlos virtuales. ¿Ya? Bueno, profe, gracias. Ok. Sí. Me dicen si están viendo la exposición. Sí, profe. Ok, bueno, vamos a ver. Eh, la exposición de hoy es muy teórica, sin embargo, es importante que ustedes manejen eso. Después vamos a ver un par de ejercicios y después ustedes van a hacer en una hora otro ejercicio. ¿Ok? Entonces vamos perdón, a comenzar con la exposición. Bueno, el primer tema, Profe, la ¿sí? presentación está en mediación. Esta es mediación, sí, esta es mediación. ¿Ok? Entonces vamos a ver. ¿Y de qué se trata esta materia de gerencia de operaciones? La verdad es que en la vida de ustedes, de estudiantes, ustedes han visto cómo una empresa puede considerarse que es rentable, que es manejable, que, 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 que tiene, digamos, algunos indicadores que le muestran qué tan sólida puede ser una empresa, ya sea financiera, ya sea económica, pero la realidad es que para obtener esa utilidad, las empresas tienen que manejar algunos otros indicadores desde más abajo. Por ejemplo, ¿cuánto puedo producir? ¿Estoy produciendo bien? Tengo que aumentar los recursos, tengo que disminuir las compras, debo comprar en otros lados. Entonces, ustedes más o menos han manejado digamos, en el argot de estudiantes, por ejemplo, indicadores financieros como el EVA, como el ROI, como el retorno de capital, sobre el BAN, el TIR, el periodo de recuperación, índice de deseabilidad, y también algunos contables, como por ejemplo el control presupuestario o la contabilidad de costos. Sin embargo, al efecto de llegar a esos indicadores, hay otros indicadores que ustedes tienen que ver, ¿verdad? Y entonces, es ahí donde no alcanza solamente los indicadores financieros, ni los contables, porque esos no generan un valor para los clientes, ni un valor en el capital intelectual, ni una calidad del servicio, ni una innovación tecnológica, ninguna innovación o tecnología. ¿Por qué? Porque esos indicadores financieros más están enfocados al producto final, más en cambio, usted tiene que ir viendo si la productividad que se está dando, la eficiencia que se da, ustedes la pueden ir mejorar en cada momento. Y entonces así ustedes es como pueden conseguir un valor para los clientes o para un capital intelectual o para lo del servicio. Entonces, esto es lo que nos vamos a enfocar nosotros. A ver, si no podemos apartarnos que todo eso está enmarcado en un plan estratégico de cualquier empresa. Y lo que más implica es la planificación que nosotros podamos hacer a eso. Esa planificación, si ustedes la pueden hacer bien, tengan certeza de que puedes irle bastante bien. ¿Sí?
Bueno, como todo administrador o todo contador, ustedes saben que la empresa va a depender de muchos factores. Primero, ¿cuál es su visión y su estrategia? Y basado en eso, entonces ustedes lo que hacen es obtener recursos para poder hacer procesos, empiezan a generar, venden a sus clientes y después vuelven a tener dinero, ¿verdad? Todo esto, ustedes deben manejarlo dentro de la parte estratégica. Ahora bien, esos procesos lo que buscan es satisfacer a nuestros clientes, accionistas, ¿verdad? Accionistas y clientes. Y entonces el proceso del negocio debe sobresalir. De igual, en la etapa de aprendizaje, ustedes tienen que ver si cumplen su visión, si no la cumplen, si pueden mejorar, si le están alcanzando la visión que ustedes se habían propuesto con sus clientes y si financieramente les está dando para ser rentables. Todos esos son parámetros administrativos que no podemos obviar en la parte de operaciones. De igual forma, existe para hacer una estrategia. Recuerde que ustedes lo que van a hacer es un mapa estratégico y entonces ustedes van a score y van a hacer el plan de acción. Todos esos son elementos que ustedes deberían manejar al dedillo para efectos de que nosotros podamos, digamos, montarnos sobre la herramienta en eso. No nos vamos a detener en todo el análisis de la estrategia, sino que ya teniendo la estrategia vamos a trabajar en función de ¿cuáles son las dimensiones en una estrategia de operaciones? ¿Okay? Recuerden que estamos hablando de operaciones. ¿Qué es lo que significa operaciones? Que vamos a poner a producir la planta. Entonces vamos a producirla en la planta y entonces, ¿qué vamos a manejar? Uno sería el costo. Dos es la calidad y la confiabilidad del producto. Entonces vamos a manejar que el producto sea lo más cómodo posible, pero que sea de calidad y sea confiable. Que se produzca rápidamente y que se pueda llegar al cliente también rápidamente. Que haya una confiabilidad en que el producto llegue adecuadamente en la entrega a sus clientes. ¿Cómo poder satisfacer la demanda con lo que ustedes tienen? Y poder flexibilizar e introducir nuevos productos para tener una mejor rentabilidad. Ya todos esos son elementos que ustedes tienen que manejar. Ahora, ¿cómo hacemos para medir la organización? Entonces, para medir la organización, hay un concepto muy bonito que dice, lo que no se mide, no se controla. Y lo que no se controla, no se mejora. Este argot que ustedes tienen ahí es lo que vamos a hacer en operaciones. Nosotros vamos a mejorar controlando, midiendo. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a medir si los tiempos y movimientos de la gente que produce son adecuados, si las máquinas están bien y están produciendo adecuadamente, si eventualmente las ventas están llegando a su lugar en tiempo y forma. Y entonces nosotros vamos a controlar eso a través de ejercicios numéricos que nos permitan medir eso. Dice que plantea que la gente reacciona según como es medida. Si usted no la mide, se supone que está haciendo bien las cosas, cuando en realidad puede ser que no. Y entonces, uno de los retos que tienen las empresas es poder identificar qué se debe medir. Entonces, aquí vamos a darle algunas herramientas de qué es lo que debe medirse en la empresa. ¿Ok? Y también lo comparo con la competencia, ¿verdad? Teniendo información oportuna, veraz y sistémica, tengan por seguro que ustedes van a tener un mejor rendimiento en la empresa. Recuerden que este es totalmente teórico, ¿verdad? Hasta que ya ahora finalizar, vamos a ver algunas herramientas para ya empezar a medir algunos indicadores. Algunos aspectos básicos de indicadores que tenemos que manejar. Primero, ¿qué es un indicador? Ustedes tienen que saber que un indicador es un instrumento que nos provee evidencia cuantitativa acerca si de una determinada condición existe o si ciertos resultados han sido logrados o no.
Si no han sido logrados, permite evaluar el avance realizado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Ese indicador lo que nos va a decir cuantitativamente es si nosotros hemos logrado o no los resultados. Por ejemplo, yo puedo decir que quiero producir pan 1000 por hora, ¿ok? Pero puede ser que no lo esté logrando. Entonces, yo lo que busco es tener ese indicador y compararlo. Y entonces, cuando lo comparamos, entonces ya decimos, ah, bueno, ¿lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo? Bueno, entonces, recuerde que el indicador es una medida cuantitativa que lo que hace es ver o comparar los resultados con lo que nosotros nos habíamos planteado. Hay 7 criterios para los indicadores. Uno es un indicador de eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia es porque estamos hablando del uso correcto de insumos. También de efectividad. Es cuando se alcanzan las metas o objetivos fijados. Productividad. Ve que productividad va a ser una razón entre entradas y salidas. Otro criterio es la calidad. Es el grado de cumplimiento de las características del producto, ¿verdad? Y la innovación es el proceso creativo. Otro criterio es la calidad de vida laboral. Este concepto fue muy introducido en Japón, ¿verdad? Los japoneses, a pesar de que son un poco robotizados y todo lo demás, ellos lo que hacían era cómo podían mejorar la calidad de vida. Porque si usted tiene buena casa, tiene buen carro, tiene buenos dineros, buenas salidas, usted mejora la calidad de vida y es más productivo. Y lo otro es la rentabilidad, que es una relación entre ingresos y costos. Acuérdense que esos son criterios que uno puede utilizar para efectos de los indicadores. Ahora, esos criterios para selección van a estar muy ligados a algunas preguntas que se deben hacer y algunos objetivos. Esto es una metodología de Daniel que fue creada en el 2009, ¿verdad? Que se puede utilizar. Sin embargo, hay criterios de pertinencia, funcionabilidad, disponibilidad, confiabilidad y utilidad. Entonces, son tipos de criterios que ustedes pueden utilizar. Otros, por ejemplo, relevancia, credibilidad, accesibilidad, oportunidad, coherencia. O la aplicabilidad, eso ya para la utilidad, para los relacionados con utilidad, aplicabilidad, no redundancia, interpretabilidad, comparabilidad y oportunidad. Esos son, bueno, que lo lean para que ustedes lo tengan ahí a mano. Recuerden que el examen nunca les va a preguntar qué es el criterio de no redundancia o qué es el criterio de interpretabilidad. No, no, nada de eso. Ya lo que va a decir es calcule el indicador X o Y. Hay algunos otros indicadores clave que están, por ejemplo, el CRIS, que es el indicador clave de resultados, que aquí lo que es una perspectiva que cómo hemos hecho las cosas. O sea, es un indicador que nos va a mostrar si hemos hecho bien las cosas. El PLS es un indicador de desempeño. Indican qué debemos hacer. Y los KPILS son indicadores claves de desempeño que indican qué hacer para aumentar el desempeño de manera dramática. O sea, ve que nosotros tenemos que llegar al meollo de hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces, tenemos cómo hemos hecho las cosas, cómo debemos hacerla y cómo podemos aumentar eso. Ahora, veámoslo en detalle. El KRI o indicador clave de resultados, su principal característica está en que son mediciones que son el resultado de muchas acciones. O sea, vamos a ver, eh, vamos a valorar repetitivamente qué es lo que se está presentando. Se cubren largos periodos de tiempo. O sea, esas mediciones ustedes podrían tenerlas mensual, trimestral, semestral o anual. Ejemplos de eso, el nivel de satisfacción de los clientes, tanto interno como externo, las utilidades, el nivel de impuestos,
el nivel de satisfacción, el retorno de la inversión. Todos esos son indicadores claves que a nosotros nos van a servir para poder determinar si la empresa es buena o mala. Están los indicadores, lo que se llama el PL, indicadores de desempeño, que lo que dijimos era, es aquel que indica qué debemos hacer y miden el desempeño de los procesos. ¿Ve? Por ejemplo, el porcentaje de desperdicio, el porcentaje de cumplimiento de la cuota de ventas, la cantidad semanal de visitas, el índice de rotación de los inventarios. Todos esos son indicadores de desempeño. Y tenemos los indicadores claves de desempeño, el KPI, que esos se enfocan o tratan de aspectos de desempeño organizacional. O sea, aquellos factores que son críticos dentro de la organización. ¿Para qué? Para ver cómo estamos y a dónde podemos llegar. Esos factores se centran y tratan de responder al por qué. ¿Qué es lo que está pasando específicamente, verdad? Y entonces, lo que miden es diariamente la evolución de eso. Por ejemplo, la cantidad de aviones que llegan y salen tarde. Ya es enfocarnos al desempeño como tal. Cantidad de camiones que salen con la máxima capacidad. Ve que ya son. Esto tenía que ser tanto. No tiene por qué demorarse un avión. No tiene por qué no irse con la capacidad máxima un contenedor. Entonces, esos son indicadores claves de desempeño. Se supone que, o se recomienda, que la regla debería ser que nosotros podamos tener 10% de lo que son lo que es el KRI y 80% en lo que debemos hacer y un 10% en lo que debemos manejar. Entonces, un 10% de cómo hemos hecho las cosas, un 80% de qué debemos hacer y un 10% la mejora en el desempeño que tenemos. Ahora bien, ya enfocándonos un poquito en compañías, ve que nosotros podemos tener algunas compañías y todas las compañías van a poder ser medidas, indistintamente que sean pequeñas o sean grandes. Esta es una empresa Ferma Internacional, ¿verdad? Que lo que hace es, se especializa en la nutrición de vegetales. Entonces, lo que hacen es, uno puede medir cualquier cosa, pero primero hay que entender el concepto. ¿Qué es la empresa? ¿Cómo funciona? Que es lo mismo que ustedes van a tener que hacer dentro de su trabajo de investigación. Hay algunas fichas técnicas que se utilizan para efectos de valorar algunos procesos, ¿verdad? Y cómo lo utilizan, algunos indicadores que tienen ahí que son buenos, pero cada uno tiene que ir manejando. Por ejemplo, aquí, esta es una fórmula de retención del personal. Entonces, lo que indica es empleados totales al inicio del periodo menos los empleados que salieron durante el periodo y lo dividen entre los empleados totales del periodo y lo multiplican por 100 y lo que nos va a decir es cuál es la retención del personal que tengamos. Si no ha salido ninguno, entonces no vamos a tener rotación de personal, pero si ha salido alguno, esto va a indicar cuánto es el porcentaje de salida. De igual forma, se manejan, por ejemplo, parámetros como utilización de personal, utilización de bodega, reclamos, costo de mano de obra directa, contribución por unidad, porcentajes de devoluciones. Ve que uno puede establecer ciertas metas. Estas son metas, no son indicadores, son metas, ¿verdad? Los indicadores son más detallados. De igual forma, ustedes pueden en cada uno de los procesos que ustedes tengan valorar cada una de las perspectivas que usted quiere. La financiera, la del cliente, lo de los procesos internos, lo del aprendizaje y crecimiento. Pero digamos que esa es una parte teórica, ¿verdad? Que la cátedra lo pone porque es la base para manejar lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué nos interesa a nosotros? Bueno, es cómo obtener indicadores base en la producción. ¿Ok? Y entonces eso es lo que nos vamos a abocar.
Entonces vamos a ver. Ya este concepto está trillado y lo que es eficacia y lo que es eficiencia. Recuerden que eficacia es el logro de los objetivos y la eficiencia es la forma en que se realizaron las actividades para alcanzar los objetivos. ¿Ok? Entonces usted en la empresa tiene que ser eficaz porque logra los objetivos y eficiente porque alcanzaron los objetivos planteados, los objetivos planteados. Ahora, como fórmula, podemos decir que la eficacia es el resultado real entre el resultado de la meta. Esto es eficacia. Es un indicador resultado real dividido entre el resultado de la meta. Y esto podría ser un enfoque binario, ¿verdad? La eficiencia la podemos calcular de la siguiente forma. Proporcional es el resultado real entre el resultado estándar. Y la desviacional es el resultado estándar menos el resultado real dividido entre el resultado estándar. Esa es una forma de calcular la eficiencia. Bueno, pero vamos a irlo poniendo en práctica. También uno de los conceptos que debemos manejar para como indicador es la productividad. Y la productividad no es nada más ni nada menos que una división de la producción por uno de los factores de producción. ¿Ve que la productividad va a ser el cociente, para que les quede claro, es el cociente que se obtiene al dividir la producción por uno de los factores de producción? ¿Ok? Entonces, productividad es entre uno de los factores. De esa forma, es posible de hablar de productividad de capital, productividad de inversión, productividad de materia prima o cualquier otro. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de productividad es dividir la producción entre uno de los factores. Recuérdense que hay un montón de factores de producción, ¿verdad? Entonces, si lo dividimos entre uno, nos va a dar productividad. Cuando hablamos de productividad parcial, entonces es la razón entre la cantidad producida y un solo tipo de insumo, que es esto mismo que hemos estado viendo. Y hay productividad del factor total. Cuando hablamos productividad del factor total, es la razón de la productividad neta, es la razón de la productividad neta. ¿Qué significa la productividad neta? Que entonces yo puedo decir que vendí 1000, pero solo produje 400. Los otros 600, lo que hice fue una subcontratación o los adquirí en otro lado y los comercializo yo. Entonces, en la producción neta, entre la suma asociada de los factores. ¿De qué factores? Mano de obra y capital. ¿Ok? Nada más de mano de obra y capital. Entonces, cuando ustedes le hablen de productividad del factor total, estaríamos hablando de la producción neta dividida entre mano de obra y capital, nada más. Y la productividad total es la razón de la producción total y la suma de todos los factores de insumo. ¿Ok? Entonces, vean, claro que es factor total. Factor total es mano de obra y capital. Lo que es productividad parcial es por un solo tipo de actividad. Y productividad como tal es de uno de los factores de producción, ya sea capital, inversión o insumos. ¿Okay? Pues vamos a ver un ejemplo. ¿Alguien que me lo lea? Supóngase que una compañía manufacturera de calculadoras electrónicas produce 10.000 calculadoras empleando a 50 personas que trabajan 8 horas diarias durante 25 días. Si esta empresa aumenta su producción a 12.000 calculadoras contratando 10 trabajadores adicionales, podríamos afirmar que aumentó la productividad de la empresa. Ok. Entonces vamos a ver ese ejercicio, vamos a hacerlo vamos a hacerlo, para eso están las plantillas ahí en Excel. No, ahí creo que eso no estaba en plantillas. No estaba en plantillas. Vamos a ver, ¿le están viendo?
Vamos a ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿se podría afirmar que hay aumento en la productividad de las empresas? ¿Qué dirían ustedes a simple vista con ese ejercicio? Dice que yo puedo producir 10.000 calculadoras con 50 empleados en 8 horas durante 25 días. Y si esta empresa aumenta 12.000, pero ve que ya tiene 2 trabajadores más, podría afirmar que aumentó la productividad. ¿Qué indicarían ustedes? Que tendríamos que hacer una formulita, ¿verdad? Tendríamos que calcular la productividad. ¿Cierto? ¿Ah? Sí, profe. Bueno, tenemos que... Permítame porque se trabó ahí. Ya, ahora sí. ¿Ok? Vamos a ver. Si tuviéramos yo una condición normal, ojo, porque aquí todos los ejercicios van a tener que pensar, ¿verdad? ¿Cuántas calculadoras produzco yo en condiciones normales? ¿Cuántas? 10.000. 10.000. ¿Ok? ¿Cuántos empleados tengo? ¿Cuántos empleados tengo? 50. ¿Cuántas horas trabajo? 8. ¿Y cuántos días trabajo? 25 días. 25, profe. ¿Ok? Entonces, decía ahí, podríamos afirmar que aumentó la productividad. Que recuerde que la productividad es la producción entre los factores de producción, ¿verdad? La productividad entre los factores de producción. Entonces, ¿cuál es la producción? Yo produzco esto y lo divido en todos los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción acá? Que tengo 50 empleados durante 8 horas, durante 25 días. ¿Qué es lo que estoy sacando ahí? O sea, ¿cuánto produce una persona por hora por día? ¿Sí? Una persona produce 1. Esa es la productividad. ¿Qué es lo que hice? Vamos a ver. Veámoslo acá. Tengo 50 empleados. Cada empleado produce, trabaja 8 horas. Entonces ahí tengo que durante el mes producen 400 horas. ¿Ok? Perdón, por día producen tenemos 400 horas. Y yo trabajo 25 días. Entonces yo tengo 10.000, digamos, los factores de producción son 10.000. O sea, que dicen 10.000 horas disponibles. Y si yo produzco 10.000 calculadoras, entre 10.000, lo que tengo es que produzco una calculadora cada empleado por hora. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Que ahora voy a aumentar a 12.000, pero los empleados ya no van a ser 50, sino que ¿qué? ¿Cuánto 60. van a ser? Van a ser 60. Van a ser 60. La jornada laboral va a ser lo mismo y los días van a ser lo mismo. Consulta, mejoramos, ve que nosotros ahora producimos 12.000 calculadoras. 12.000 calculadoras. Y antes producíamos solo 10.000, pero aumentamos 60 empleados. Entonces vamos a ver si la productividad, vamos a verlo de una vez. Yo tengo la fórmula, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué me dio? Que es exactamente igual a aumentar a 10 empleados más para producir 12.000 calculadores. Entonces, no podemos afirmar, no podríamos afirmar que hubo un aumento de la productividad. No hubo un aumento de la productividad, se mantuvo la productividad. Bueno, así son las preguntas. Este es sencillo, ¿verdad? Este es sencillo, ¿verdad?
Entonces, vean ustedes, así van a hacer las preguntas. O sea, ¿hay productividad o no hay productividad? ¿Se mejoró o no se mejoró? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? Profe, yo no entendí la parte cuando hizo la división de cada uno de los, de la productividad como unitaria que hace cada trabajador. Eh, Recuerden que los factores de producción, ¿cuáles son los factores de producción? En este caso, que tenemos 50 empleados, una jornada de 8 horas, entonces, ¿qué tenemos ahí? Que nosotros tenemos 400 horas disponibles para producir diario. Y en 25 días, y en 25 días, perdón, y en 25 días tengo 10.000 horas disponibles. Ok, si yo produzco 10.000 calculadoras, pues si yo produzco las 10.000 calculadoras y tengo 10.000 horas disponibles, entonces lo que tengo es que voy a producir una calculadora hora hombre durante los 25 días. Lo mismo pasa acá. ¿Qué es lo que pasó aquí? Tenemos 60 empleados por 8 horas. O sea, ahora tengo más horas disponibles. Trabajo la misma cantidad de horas, pero tengo una producción de 12.000, un factor de producción de 12.000. Entonces, ¿qué indica eso? Que no hubo un aumento, no hubo un aumento de la productividad. No hubo un aumento de la productividad. Se mantuvo la productividad. ¿Quedó Ok, claro? ahora sí entendí, muchas gracias. ¿No se escucha? ¿Te quedó claro? Sí, profe, todo claro, gracias. Ok. Continuamos con la exposición. Ok. Ahora bien, hay que entender que no es lo mismo producción que productividad. O sea, quiero que a ustedes les quede claro, le quede claro que no es lo mismo producción que productividad. ¿Ok? Vea lo que le dice este empleado al jefe. ¿Por qué se enoja, jefe? Si logramos aumentar la productividad de la empresa, aumentando nuestra producción. Usted no aumenta la productividad aumentando la producción. Usted puede aumentar la productividad disminuyendo algunos de los factores, pero ustedes no pueden decir a un jefe que está aumentando la productividad porque aumentaron la producción, ¿no? La producción sale del rebote. Entonces, veamos un ejemplo acá. Alguien que lo lea. Alguien que lo lea. Alguien que lo lea o empiezo a llamar nombres. Considere la empresa ABC, enseguida se dan los datos sobre los productos que fabrican y los insumos que se consumieron para un periodo específico. Producción, $1,000. Insumos, 300. Insumos de materiales, 200. Insumo de capital, 300. Insumo de energía, 100. Insumo de otros gastos, 50. Calcule los valores de producción, de productividad parcial, de factor total y total, suponiendo que 200 son producción subcontratada. Que ve que ahí nos están haciendo tres cálculos. Productividad parcial, de factor total y de total. O sea, eso es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a resolverlo. Un ratito porque no me deja cambiar la hoja.
Ok, ahora sí. Vamos a ver. Ve que ellos nos estaban pidiendo, voy a cambiar poner las firminas que habíamos visto. Ok, vamos a ver. ¿Qué datos tenemos nosotros? ¿Qué datos tenemos nosotros ahí? Cuénteme. ¿Cuánto es la producción? 1000, Sí. insumos humanos 300, de materiales 200, de capital 300, energía 100 y otros gastos 550. ¿Y Y hay además, cuántas? el factor total son 200 de producción subcontratada, Ok. No es de producción total, sino que hay 200 unidades que que son son de... subcontratadas. ¿Sí? Correcto. Recuérdense porque nosotros nos habían indicado, voy a copiarlo para acá. Nos dijeron que cuando hay que calcular la productividad del factor total, deberíamos cambiar la producción neta, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles son las preguntas? Calcule la productividad parcial, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿qué dice la productividad parcial? Nos dice que es la razón entre la cantidad producida y un solo tipo de insumo, ¿ok? Y un solo tipo de insumo, ¿ok? Entonces, lo tenemos, bueno, dale aquí. Entonces, vamos a ver. Con respecto a una productividad parcial, le pueden preguntar sobre el recurso humano, sobre los materiales, sobre capital, la energía o otros gastos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos la cantidad total entre cada uno de los factores. En este caso, como es el factor humano, entonces lo dividimos entre el factor humano. ¿Qué es lo que significa? Que para producir yo necesito 3,3 insumos del factor humano por cada unidad que yo tengo. ¿Okay? De materiales va a ser lo mismo. ¿Qué significa? Que necesito 5 de materiales. ¿Qué significa con respecto al capital? 3,33. Con respecto a la energía, ¿okay? Con respecto a los insumos, a otros gastos. ¿Okay? Entonces, cada uno de estos son productividades parciales. O sea, ¿cuánta productividad necesito yo? Yo necesito 10 de energía para producir 1000 de producción, tener 1000 de producción. O sea, cada uno, por cada una unidad, yo necesito 10 del insumo de energía. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Profe, una consulta. ¿Usted va a subir esta grabación para repasarla? Sí, claro. Sí, claro. Ah, bueno, porque sí, necesito hacerlo. Sí, claro. Vamos a ver. La segunda pregunta que nos decía el ejercicio era calcular el factor total. Recuérdense que el factor total. ¿Qué decía el factor total? El Es factor total es... Ajá. ¿Qué decía el factor la total? razón de la producción neta entre la suma asociada con los factores de insumo, mano de obra y capital. Los factores de insumo, de mano de obra y capital. Son dos. ¿Ok? Lo primero que nos dicen es que tenemos que calcular la productividad neta. Neta. ¿Cuál sería la productividad neta? ¿Ok? Recuerden que la productividad neta se va a obtener de la siguiente forma. La productividad normal
menos la subcontratada. Menos la subcontratada. Esa es la producción neta. Es lo que yo hice. Yo hice 800. ¿Ok? Y esos 800, ve que lo que dice es que debo dividirla para sacar la productividad del factor. Tengo que dividir esto entre ¿qué? Entre el insumo de mano de obra, ¿okay? Que es el factor humano, más el de capital. ¿Okay? Entonces, divido la producción neta entre los factores insumo humano y capital. Y lo que me dice que yo tengo una productividad de 1.33. Esa es la productividad del factor total. ¿Ve? Lo que hay que ir manejando es conceptos. ¿Qué es lo que sucede? Puede ser que los materiales no le han acumulado, sino que diga, es que se utiliza esto, y ustedes tienen que sumarlo para determinar eso. Si ya no determinan esto, está malo, ya todo lo demás está malo. Ya está malo, porque tiene que conocer. Y después dice que calcule la productividad total. Y la productividad total, vamos a bajarlo acá. Se obtiene entre la producción total y la suma de todos los factores. O sea, la producción total y la suma de todos los factores. ¿Ok? Entonces, vamos a calcularlo. Entonces, vamos a calcular. ¿Ok? Dice la producción total. Nosotros tenemos aquí que era la producción total. Y lo dividimos entre la suma de ¿qué? De todos los factores. ¿Ok? Y aquí tengo la producción total. Entonces tengo la producción total, que es 1,05. La producción del factor total y lo que es las productividades de cada uno. Eso era lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Consultas. Por el momento no, profe. Ok. Van a tener de aquí hasta las 7:10 para hacer el siguiente ejercicio. A ver si es cierto. Ok. Te lo voy a mandar al grupo y lo suben en mediación a las 7:10. Nos vemos el próximo viernes. Está bien, Gracias, profe, profe. Buenas gracias. noches. Buenas Bueno, profe, noches. buenas noches. Gracias. Profe, una consulta el próximo viernes virtual igual. Virtual. Gracias, profe. Profe, es que le iba a decir que la Sí. compañera Adriana no se pudo conectar porque está un poquito enferma. Ah, bueno. Entonces ahí Y para fíjate que. que le ponga al día nada más. Sí, está bien, profe. Gracias. Bueno, se cuida.